Ahora sí, entonces tú puedes variar los valores de las cargas, la distancia de separación, y también puedes variar los valores de las cargas. Pues ahora, si esta es positiva, hay fuerza de origen atractivo, ¿cierto? Entonces ahí tienes otro par en cuestión, para un par de pares lo hace cambiando tanto los signos como la distancia de separación. Y esa regla está en centímetros, y ahí tiene el orden de magnitud, esa distancia es 1 centímetro. No sé si les queda claro lo que hay que hacer. Si no quiere que aparezcan los valores de la fuerza, ahí está. Pero si quiere que aparezca el valor numérico para compararlo con lo que usted va a calcular, y si quiere expresarlo en notación científica, ahí está. Pero normalmente lo hemos trabajado en notación científica. Entonces puede variar los valores de los signos de las cargas, aumentar o disminuir la distancia de separación, y los valores de las cargas dentro de ciertas limitaciones los puede variar desde 10 microcoulomb hasta menos 10 microcoulomb. Igual cosa esta otra que está acá. Son ciertas limitancias que tiene esto acá. Por ejemplo, ahí coloca una de 4, y aquí coloca una de menos 2. Entonces ambas son, y los vectores de fuerza son pequeños, fíjese bien, no se notan mucho, entonces vamos a aumentar la distancia de, y ahí lo máximo que pueden estar, ¿o cierto?, es a 2 centímetros, o a menos distancia, si usted quiere. Son los centros los que tiene que medir esa distancia en cuestión. ¿Le queda claro entonces en este caso cómo se trabaja, cierto? Sí, profe. ¿No hay consulta, no hay duda? Eso respecto a la ley de Coulomb. Esto ya está arriba ya, usted lo tiene, entonces tiene que contestar las preguntas y hacer la simulación que corresponde. Vamos con el otro. El otro, por ejemplo, el condensador. Aquí están los objetivos de aprendizaje de la muestra: explicar la relación entre voltaje, carga, energía almacenada y capacitancia, predecir cómo cambia la capacitancia cuando cambia el área o la distancia de separación, describir cómo se pierde la carga de un condensador en una bombilla. Cuando hablo de una bombilla, de una ampolleta. Entonces está el fundamento teórico. Usted sabe que la capacidad de un condensador es el cociente entre la carga, ¿cierto?, en cada una de las placas, partido por la diferencia potencial que se establece entre esas placas. Y para un condensador de placas paralelas, la capacidad es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia de separación. Si yo aumento el área, aumento su capacidad. Si yo aumento la distancia de separación, disminuyo su capacidad, porque son inversamente proporcionales. Y es el condensador que estamos usando. Es un condensador que tiene un dieléctrico del aire, porque su placa entre medio en el aire, cuya constante dieléctrica vale 1. Si tiene un dieléctrico constante K, aparece aquí una K, donde K, ¿cierto?, es la constante del dieléctrico. Y la energía almacenada, ¿cierto?, en términos de la carga, la capacidad es esa expresión, un medio de la carga al cuadrado partido por su capacidad, o es equivalente a un medio de la carga por el voltaje, o es igual a un medio de la carga por el voltaje al cuadrado. Cualquiera de las tres expresiones es válida. Y la descripción explora cómo funciona un condensador, cambia el tamaño de las placas, la distancia entre ellas, cambia el voltaje y vea las cargas acumuladas en las placas. Vea el campo eléctrico y mida el voltaje. Conecte un condensador cargado a una bombilla, observe un circuito RC de descarga. Esto es lo que le va a aparecer. Ahí está el link de la expresión, ¿no es cierto?, de la figura. Entonces yo le voy a pedir que me conteste esas 2 preguntas, esas 4 preguntas, en realidad. Establezca una diferencia potencial positiva y cargue el capacitor cerrando el circuito para una distancia de 6 milímetros y un área de 200 milímetros cuadrados. Determine su capacidad, el voltaje, y compare con el gráfico de barra su capacidad. Este es el gráfico de barra que a usted le aparece. Le da la capacitancia, le da la carga superior en el condensador y la energía acumulada. Luego establezca una diferencia potencial positiva y cargue el capacitor cerrando el circuito a una distancia de 8,20 milímetros, un área de 220 milímetros cuadrados. Determine su capacidad, el voltaje, y compare con el gráfico de barra su capacidad, la carga de la placa superior y la energía acumulada como la dirección del campo eléctrico. ¿Cuál es la dirección de la corriente?
C, inserte una bombilla, esta es la segunda parte del experimento, cargue el capacitor y desconecte el capacitor y lleve el interruptor para conectar con la bombilla, observe y anote sus observaciones. ¿Qué pasa con la bombilla? ¿Qué pasa con el campo eléctrico en el condensador? Cambie de polaridad las cargas de las placas del condensador y visualice la dirección de la corriente y del campo eléctrico. Entonces, como anoto, ¿cierto? Tomo esto, lo copio, lo pongo a copiar y lo llevo a mi buscador. Lo borro ahí y lo pego. Y espero, ¿cierto?, que mi buscador busque esa situación. Ahí lo está buscando. Hay que esperar un ratito, esto no es instantáneo. Y esa es la muestra que a usted le aparece, ¿eh? Por defecto. Hace clic ahí. Espera que cargue el simulador. Y veamos el capacitor. Entonces, en este momento tenemos ahí el capacitor que está descargado con un 0 voltaje. Ya, y lo vamos a cargar, ¿no es cierto? Y le vamos a dar un voltaje positivo a la placa superior. Ahí está. Ahora, si yo quiero saber la diferencia potencial que establecí, porque no queda muy claro, no lo llevé a 1,5, sino que a un valor tomo mi voltímetro y lo conecto en ese punto, y en ese punto que está ahí. Entonces mi voltaje es 1,050 volt positivo. Esta placa tiene entre las placas, ¿cierto? Hay un voltaje de 1,05 volts. Si usted quiere colocarlo, no colocarlo ahí, sino ahí, no lo va a alterar. Ahí está. Entonces ahora si ya ocupo eso, lo vuelvo allá. Entonces, si usted quiere la carga en la placa superior, ahora usted tiene una capacidad de 0,30 picofaradio, ahí le dio la situación. Quiere usted saber la carga en el capacitor superior, 0,31 picoculón, que es lo mismo que tiene la otra, ¿cierto? La otra barrita, porque son cargas de igual magnitud y sentido contrario. Y si quiere la energía almacenada, le da 0,66 picojoule. Recuerde que un picojoule son 10, o un pico, ¿cierto? Son 10 elevado a la menos 12. Ya un picofaradio sería 0,30 por 10 elevado a la menos 3 faradio, etcétera, etcétera. Si además de eso usted quiere, ahí no quiere las cargas de las placas, o quiere hacerlo aparecer, lo hace. Si quiere, no quiere el gráfico de barra, o lo quiere hacer aparecer, presiona ahí. Si usted quiere además el campo eléctrico, ahí le da el campo eléctrico, las líneas, ¿cierto?, que son una distribución uniforme de líneas de campo eléctrico, un campo eléctrico uniforme cuando la distancia de separación es pequeña con las dimensiones de las placas. Entonces usted puede variar la distancia de separación. A menor distancia, recuerde que la capacidad del condensador es inversamente proporcional a la capacidad. Si yo disminuyo la distancia de separación, aumenta la capacidad, manteniendo los otros parámetros, obviamente, en cuestión. Entonces, fíjese bien, ahí hay ciertas restricciones, ¿cierto? Si yo voy aumentando, ahí tienen los valores, ¿ve? Y puede ir obteniendo la capacitancia, la carga en cada capacitor y la energía acumulada. Y si usted quiere aumentar o disminuir la distancia, el área, recuerde que la capacitancia es directamente proporcional al área. Mayor área, mayor es la capacidad. Tengo mayor espacio donde guardar el campo eléctrico. Fíjese bien las barras de arriba. Llego hasta 400 milímetros. Entre 100 y 400, ¿ves? Entonces aumenta mi capacidad, aumenta la carga superior y aumenta la energía acumulada, ¿ves? Entonces, ¿qué hacemos después? Desconecta y ahí tiene un capacitor cargado a un cierto voltaje. Pregunta, duda, consulta. Si usted quiere cambiar la polaridad del campo eléctrico, si entonces lo lleva ahí, lo descarga. Ahí está. Invierte. En cero, invierte la polaridad. Y las líneas de campo eléctrico ahora apuntan hacia arriba.
Lo que importa es la diferencia de voltaje, ¿no? ¿Ves? ¿Le quedó claro entonces cómo se trabaja esta primera parte? Aquí hay un señor, Eric González, de este paralelo. Don Eric, que está por ahí. Aló. Creo que no. Porque me escribió aquí, lo tengo al lado, que hay varios motivos, varias cosas, por eso quería conversar con él, porque no tengo claridad si pertenece técnico, si pertenece al paralelo 300, 301, al paralelo 309 o al paralelo vespertino, ¿me entiende? No, no coloca ninguna información, es un nombre y un apellido. Pero bueno, ahí está entonces la primera parte, ¿le quedó claro? Dudas, consultas, y aquí abajito, ¿están viendo dónde estoy o no? Viene la segunda parte de lo de la bombilla. ¿O? Sí. Ya, ahí estamos. Entonces ahora usted carga el capacitor, está en cero, y lo carga a un cierto voltaje. Usted quiere saber el voltaje de él, saca el voltímetro, lo conecta ahí, ¿cierto?, en paralelo, y sabe el voltaje, 1,050. La vamos a dar un poquito menos, para no que, se repitió el profe, el mismo voltaje, 0,650 volts. Y después llega ahí, entonces usted sabe. Y ahora usted lo pasa aquí de un lugar neutro, tiene la capacitancia asociada, tiene la carga, ¿cierto?, y tiene la energía acumulada. Y tiene también el campo eléctrico. Entonces ahora usted lleva el, el conector positivo arriba y lo lleva abajo. Fíjese bien lo que pasa con las ampolletas. Para ciertos parámetros, entonces usted me establece, mire, lo voy a darle esa situación mayor ahí. Usted me explica, mire, 2,6 milímetros y un área me muestra la foto. Vamos a cargar el condensador porque ya está cargado. Estaba descargado, ¿cierto? Listo, si el voltaje no lo varié, tengo ahora su capacitancia, su carga superior y la energía acumulada debido a ese voltaje que yo le suministré. Lo dejo ahí en neutro, ¿cierto? El capacitor sigue cargado, entonces obviamente ahora yo lo conecto. Fíjese bien lo que pasa al conectarlo arriba y abajo en forma simultánea a la ampolleta. Se enciende y se va descargando. Exactamente. ¿Y de dónde saca la energía acumulada? Del condensador. Claro, y ahí está la energía acumulada, llega a 0,0, ¿eh? Y le queda un resto de carga, ¿ves? 0,02 pico coulomb. Y ahí se está determinando, ¿eh? 0,0. Y eso es lo que sucede, ¿cierto? Con, ahora que se acerca la próxima semana, el 1 de noviembre, la gente va a los cementerios de los subdeudos y lleva una tarjeta, y esa tarjeta, ¿cierto?, la mantiene abierta, y entre la postura de cerrada y abierta, ¿cierto?, hay un pequeño circuito eléctrico que tiene una batería tipo botón, tiene un parlante y tiene un condensador. Entonces usted abre la tarjeta y suena na 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 na, se está descargando el condensador, pues, y pasa la información al parlante, ¿cierto? Y el condensador se comienza a descargar y se cierra. ¿Y qué es lo que hace la gente? Los deja abiertos. Y en el cementerio para estos días, ¿cierto? Es una serie de sonidos de tarjetita con diferentes melodías, diferentes cosas, ¿cierto? Es como una melodía que está ahí. ¿Y hasta cuándo va a sonar esa música? Hasta que el capacitor, ¿cierto?, se descargue, o la batería, ¿cierto?, se descargue y ya no tenga más capacidad, ¿cierto?, a través de la energía en cuestión. Lo vamos a hacer nuevamente. Ahora yo, lo único que hago, ahora lo llevo a otro valor. Quiero saber ese valor, menos 0,600 volts. Ahí está. Y ahora, ¿cierto?, lo llevo a neutro y de ahí a neutro se está cargando, entonces ahora lo descargo. Es más lenta la descarga, tiene mayor capacidad porque aumenté su área. Entonces tiene que ver, ¿cierto? Este es un circuito RC, resistencia condensador, y la descarga, ¿cierto?, el condensador para tiempos mayores a un segundo, ¿cierto?, se hace mucho más lento que de una descarga del tipo
la carga varía como Q sub 0 por E elevado a menos TRC, donde la constante de tiempo, cierto, tau, es el producto de la resistencia por el condensador. Se puede cargar y descargar entonces una situación. Pregunta, duda, consulta, jóvenes. Entonces tienen que hacer una observación. Todas estas cosas usted las toma, las pega, ¿cierto? Por ejemplo, al profe lo voy a mostrar yo cómo se descargó, entonces le pongo control, imprimir pantalla, le llevo al Paint. Vamos a esperar a que se cargue el Paint. Entonces ahí pego la situación. Entonces el profe quiere ver que está descargado, le voy a mostrar que está descargado. Entonces yo tomo esto, el gráfico. Está descargado, no tengo carga, se descargó a través de la ampolleta, lo copio y eso lo pego en mi informe en Word. En Word. Entonces le pongo el gráfico, lo llevo a la parte media y ahí pongo pegar. Entonces después yo quiero decir el condensador se encuentra descargado y observo, al observar, ¿cierto?, la gráfica en cuestión, entonces uno entiende que es de esas características. Ahora, si usted no lo quiere dejar así, le inserta una tablita de 2×2, entonces usted pone aquí, el condensador está descargado. Ahí. Corremos por acá. Vamos a aumentar esto un 100%. Vamos a achicar un poquito la letra. Le voy a dar un 10, corro esto para acá. Y el gráfico, ¿cierto? Lo tomo, ¿cierto? Lo copio y lo pego aquí. Y ahí lo achico, ¿ves? Lo vuelvo a achicar un poquito, siempre a 45 grados. Entonces la gráfica lo llevo para allá, le doy más tiempo, ¿ves? Ahí. Entonces esto lo vamos a agrandar un poquito. Ahí. Eso lo borro. Eso también, ¿no es cierto? Coma, debido a que la energía acumulada en el condensador, coma, se ocupó o se transfirió, a la resistencia de la ampolleta. Si quiere colocarle bombilla, colóquele bombilla. Entonces eso no quedó muy bien ahí, entonces le coloco yo aquí. Ahí ve. Eso queda afuera. Ahí. No quiero que aparezcan los cuadritos, entonces yo vengo aquí y le pongo sin borde. Y ahí sigo trabajando y no se me ocurre, no se me van las cosas para abajo, ¿me entiendes? Ahí está la situación entonces. Preguntas, dudas, consultas. Ya le he enseñado en otras cosas, ¿cierto? Cómo podría ser digamos, el asunto, los cuadritos, borrar, hacer uso del Paint. Durante todo el semestre yo estaba haciendo figuras y cosas de ese estilo, para que usted haga como corresponde la situación. Entonces usted le saca una foto instantánea. Entonces, por ejemplo, aquí cargamos, ahí está el sentido de la carga, ¿cierto? Descargamos eso y ahí usted pone
Ahí, imprimir pantalla. Entonces usted lo vio en un tiempo y ahí usted va a aparecer ahora la ampolleta. Entonces usted hace aparecer, por ejemplo, eso que aparece ahí. Entonces hace aparecer la ampolleta, la pone copiar y pegar. Y ahí capturó la ampolleta en algún momento. Entonces no quiere eso que aparezca lo de arriba. Entonces usted ahí le pone un poquito más de talento. Busca ese bichito. Cortar. Y ahí lo recorta, y no aparece eso que está ahí. Entonces ahí uno se da cuenta que usted capturó eso y puede tomar el tiempo también. Entonces comienza usted a hacer el experimento en su casa, le pide ayuda a su hermano, a su hermana o a alguien que quiera hacer la situación. Entonces usted carga el capacitor nuevamente, lo carga y lo descarga. Entonces usted prepara ahí una persona con un cronómetro. Entonces cuando usted le dice ya, cuando usted con esto está ahí lo suelta, ya. Está sonando el cronómetro. Todavía queda, ¿cierto? Todavía está la ampolleta, todavía está prendidita la ampolleta, todavía queda carga, ¿cierto? Todavía queda, está prendida, ¿cierto? La ampolletita, todavía está, y toma el tiempo, y lo multiplica. Toma ese tiempo y lo multiplica tau. Tau, ¿cierto? La constante de descarga de un condensador, que es el producto de la resistencia por la capacitancia en cuestión. Entonces, si tiene el tiempo, podría calcular, y tiene la capacidad, podría calcular la resistencia en cuestión, porque usted toma el tiempo de descarga, ¿cierto? Tau igual a RC. Como tiene tau, el tiempo, y tiene la capacidad del capacitor, puede calcular, ¿no es cierto?, el valor de la resistencia de la ampolleta. Y hay una serie de cálculos que se pueden hacer que no están pedidos, pero es sacarle un poco de mayor atención a esto. Preguntas, dudas, jóvenes, sobre esto. Ninguna duda por ahora, profe, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, usted me tiene que responder al día 2 de este mes. Me tiene que responder los dos primeros. Usted ve que esto es entretenido. Hay 4, 5 o 6 personas por el grupo, se subdividen las tareas, hay un capitán de equipo, todos le entregan la información, colocan los nombres, responden las preguntas y me lo devuelven a través del aula virtual. Esto es como una tarea. Recuerde que la suma de los laboratorios corresponde al 25% de la nota final. Y eso yo lo dije el primer día de clase. ¿Verdad? Y yo me comprometí con ustedes que durante las vacaciones que usted tuviera, vuelta de vacaciones, usted iba a tener, ¿no es cierto? Yo le subí las simulaciones, preparé todo el trabajo, usted los tiene, y yo dije a vuelta de vacaciones, el primer día de clase que yo tenga con ustedes, yo les voy a explicar cómo se hace esto. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Por eso les pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta. Ya. Hay una señorita de allá, una señorita me preguntó sobre la prueba, ¿está por ahí o no? Sí, profe, acá estoy. Ya, doña Francisca, le vamos a responder y vamos a responder a todos. Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? La prueba está lista. Aquí está la prueba para el paralelo 300 y para el paralelo 301. Usted no la puede visualizar porque yo le tengo cerrado el ojito. ¿Está viendo la pantalla o no? Sí, profe. Ahí está cerrado el ojito. Entonces, si yo abro el ojito, aquí está la prueba número 1, que es una prueba de selección múltiple que consta de 15 preguntas. La duración es de 4 horas. Considerar pi igual a 3,14, g igual a 10 metros segundo cuadrado. La fecha
el 28 del 10 del 2021, inicio a las 14:30 y hora de término a las 20 horas del mismo día. Vale. Entonces, ya, ¿por qué no la puedo hacer? Si bien es cierto, estaba programado, pero hay un colchón académico que el día lunes y martes yo no puedo tomar pruebas. Mañana miércoles 25, 27 se la tomo al paralelo 300. Y usted el jueves tiene clase conmigo, se la toma usted el día jueves, en el horario de clase. ¿Preguntas, dudas? Sí, yo tengo una pregunta. Hágala. Eh, igual vamos a estar conectados vía Zoom, ¿o no? No, pues yo voy a darle las instrucciones, le voy a mostrar la prueba, o sea, le voy a dar las instrucciones y usted se mete y empieza a responder. Pues tiene una hora de inicio, que es la hora de clase, y hasta las 8 de la noche tiene plazo para contestar esas 15 preguntas que son selección múltiple, alternativas A, B, C, D. Y una vez que termine todo el paralelo, el 301, la última persona que termine, si termina a las 19:58, a los 5 o 10 minutos después de haber terminado, usted va a tener su nota en su correo. La corrige el computador. Obviamente yo la he alimentado con la respuesta correcta de lo que usted va a considerar. Le reitero, la prueba llega hasta condensadores, hasta capacidad eléctrica. Lo que estoy viendo ahora que lo es la electrodinámica, que es el movimiento de un electrón a través de un cable que se somete a una diferencia potencial y que viaja con una cierta velocidad a través de un cable que tiene una cierta resistencia eléctrica, eso no entra, ni corriente, ni voltaje, ni resistencia eléctrica, ni tampoco los circuitos serie paralelo, eso queda para la segunda prueba. La segunda prueba es de carácter grupal también y la tercera también es de carácter grupal, igual que los laboratorios. Entonces, si usted se conforma un buen grupo de trabajo que han estado sistemáticamente, como usted, don Juan, que lo he visto sistemáticamente en mis clases, lo cual le agradezco mucho. Usted ha hecho preguntas, ha estado, ¿cierto? Sabe de las cosas, ha visto los materiales. Yo le pregunté a usted, don Juan, ¿usted vio el material, ¿cierto? Que yo subí durante las vacaciones? Sí, profesor, sí vi la simulación. ¿Me entiende? Entonces, obviamente, no tiene por qué irle mal, pues si son cosas que usted tiene que replicar ahora, le toca trabajar a usted, pero lo va a hacer además de carácter grupal. Lo que sí, la primera prueba es de carácter individual, y eso es, ¿por qué es así? Porque eso fue lo que ya lo hemos puesto de acuerdo todos los profesores de física durante todo este proceso de pandemia. Ya vamos para el segundo año. Cuatro evaluaciones, una prueba de tipo individual, la primera, de carácter selección múltiple, y las otras dos pruebas de carácter grupal, ¿o cierto?, donde tiene que responder unos 4 o 5 ejercicios que yo le voy a preguntar, como el desarrollo de un problema, también de carácter grupal, y los laboratorios también son de carácter grupal, la simulación. No hay ningún otro tipo de evaluación. Y eso es el metro cuadrado. Recuerde que yo a principio del semestre yo le mostré a ustedes una cierta planificación. Le dije, estos son los 4 ítems de evaluación, 25, 25, 25, 25, lo cual te da un 100. Lo único que ha tenido que variar, y ha tenido que variarse, son las fechas de las pruebas. Ahora por ahí me llegó un correo, ¿cierto? Que hay algunas personas que a lo mejor en diciembre no van a poder ser evaluados. Esa gente va a tener que tomar sus pruebas en marzo. Espero que no sea el caso de ustedes, para que no quede con cosas pendientes para marzo, ¿me entiende? Pero como esto está evolucionando en una situación que no estaba, no sé si estaba previsto o no, pero usted ve que toda la región metropolitana retrocede a fase de preparación. A mí se me había dicho que en septiembre, a fines de septiembre, yo tenía que viajar a Santiago porque hago clase en Santiago también, 2 veces a la semana un curso, y todavía estoy acá, pues ya no viajo ya porque entraron en retroceso y al ministro le preguntaron y pareciera ser que viene en cuarentena otra vez. Y a lo mejor vienen hasta toques de queda, porque la gente no se está cuidando. Hay casi 800.000
casi 1 millón de personas en Santiago que no se han vacunado en ningún proceso, ni la primera, ni la segunda, ni la de refuerzo. Y están aumentando el número de casos. Entonces, hay regiones que están aumentando, y si usted viene de una región, entonces es una cuestión que uno no maneja. Por eso ¿se acuerdan que yo le dije, mira, eso estamos por veremos, y en este momento estamos en esta situación, pues se va a seguir trabajando en forma online. Pregunta entonces de los trabajos. Usted los tiene a disposición. Si usted con su grupo de trabajo los quiere entregar antes del 16, los puede hacer. Tiene una fecha de entrega, ¿cierto? A partir del día 4. Entonces usted puede entregar ahí sus materiales, etcétera, etcétera. Los deposita y yo se los voy corrigiendo de tal manera que usted, antes de la segunda o tercera prueba, usted ya sabe el promedio de los laboratorios. Entonces ya tiene una nota, más la nota que usted me va a dar el jueves. Entonces ya tiene 2. Y aquí, Profe, yo tengo una pregunta hágala. sobre la prueba del jueves, que de 4:25, si no me equivoco, hasta 6:20 tenemos, bueno, al menos yo tengo clase de microcontroladores. Tiene que ser entonces dentro de tu hora de clase nomás, pues no tengo otra forma. Mm, Yo te estoy tomando la prueba a partir de las 14:30 y yo te doy un tiempo de plazo adicional. O sea, usted puede a lo mejor empezar a las 14:30, hace la otra clase y después continúa le doy hasta las 20 horas para que la conteste. Se va a cerrar a las 8 de la noche. Don Felipe, Ya, profesor. ahora si usted termina dentro de su horario de clase que corresponde, después se va a la otra a la otra clase y terminó su prueba, po. Pero yo le doy un tiempo adicional. ¿A qué hora termina esa clase que usted tiene después de la mía? A las 6:20 creo que termina. Ya, pues, 6:20, va a tener 6:20, 7:20, va a tener 1 hora más, 1 hora, casi 40 minutos adicionales, más de 14:30 a las 15 y algo, va a tener casi 3 o 4 horas para poder hacer la prueba. Ya, profesor. Ahora, si usted quiere terminarla y le va a tomar parte de la otra y después se va a la otra clase, o falta la otra clase, dice yo voy a tener que ver el video, pero tienen que entender que, porque yo podría, ¿a qué hora termina la clase si comienza a las 14:30? Don Felipe, A las 6:20 termina. a las 6:20, entonces yo le pondría ahí hora de inicio 14:30, hora de término 18:20. Entonces le di casi 2 horas. Entonces, ¿qué me va a decir esto, profe? La prueba estuvo muy larga, no alcanzamos. Fue poco tiempo. ¿Me entiende o no? Sí, sí. Por eso que le doy un tiempo adicional, pues yo la prueba la tengo programada, ¿me entiende? Ya, ya, ahora entiendo. Le voy a mostrar aquí, no sé si, a ver, voy a editar los ajustes. Yo tengo que alimentar la prueba con las preguntas, hacer los dibujos, todo lo que corresponde, y aquí está, no sé si está viendo esto. Ve, la nombro, le doy el asunto, aparece, y yo le doy la temporización, ve, abrir el cuestionario el 27 de octubre a las 14:30 y cerrar el cuestionario el mismo 27 a las 20 horas. La calificación obviamente un 55, le damos ahí, el esquema, cada 2 preguntas, comportamiento de las preguntas, ¿qué fue lo otro? Espéreme. No hay restricciones, no hay competencia, le doy el tipo de formato, ¿cierto? Que es PDF, no hay ajustes del módulo, ocultar al estudiante, ¿cierto? En este caso, todavía está oculta, finalizar la actividad, competencia, entonces yo le digo que sea un solo archivo, eh, que sea en PDF. Ah, no, aquí no es esa situación. O sea, usted la contesta nomás, pues entonces ya está programada la prueba con horario y término, y por eso les doy un tiempo adicional. Si estuviéramos, Felipe, en una sala de clase, yo tendría que hacerte
una prueba con 4 preguntas y hacerla, desarrollarla entre las 4:30 y las 16:20 nomás, pues nada más. Pero como es una situación especial y es de carácter, digamos, selección múltiple, entonces uno lo hace de esa manera. Es la única de simulación múltiple, las otras son desarrollo de problemas y son de carácter grupal. ¿Ya? Ya, profe. Sí, sí, me da el tiempo. Sí, Entonces, ya era si por- le da el tiempo, bien, pues si lo hace bien, pues si usted parece que ha estado en todas mis clases, ¿no? Asiste regularmente. Sí, sí, sí. Y pues No me falta entonces, ninguna. entonces yo le voy a preguntar cosas que hemos hecho en clase. Y yo le he sido reiterativo, junte, acumule, construya su formulario, usted debería tener su formulario al ladito, la calculadora con el uso que le hemos dado a la calculadora, que yo le he ido enseñando cómo se debe usar, cómo se debe incorporar la situación, que son cosas anexas que no están visibilizadas en ninguna parte, yo se lo he ido estudiando, ¿cierto? Le he ido mostrando el desarrollo de los ejercicios, algunos ejercicios me han salido más largos, más cortos, he puesto las fórmulas, ¿cierto? Uso el MATLAB, uso este procesador que está aquí, ¿cierto? Y yo le he ido mostrando cómo lo he ido haciendo con todas las pifias y con todas las cosas que corresponden, pues, y eso está ahí en el sistema. Yo hay ciertos problemas que los tengo desarrollados y otros que los desarrollo en línea, con todos los ritios que corresponden, pues, pero es lo que uno hace en la sala de clase. Muchas veces uno se demora en la sala de clase con el plumón y la pizarra, pero es lo que está y es lo que hay. ¿Ya, don Felipe? Así que si usted ha estado en mi clase no debería de Profe, por qué irle mal. ya, sí. Por eso que, mire, Gracias. ahí le voy a leer un señor que me escribió aquí, me escribió un correo ayer, Eric González. Él no es de este grupo, don Eric, ¿verdad? ¿No está por ahí? No, profe, Mire, no es ningún Eric. además tengo 14 personas, que ha sido más o menos el promedio, y son como a 20 y tanto, entonces uno se pregunta, ¿dónde están los demás? Pero no puedo hacer más, po. Me dice lo siguiente: saludos, profesor. Escribí el ramo en su paralelo, pero aún no sé qué me pasa. No me han dado respuesta, por ese motivo quería saber cómo lo puedo hacer para rendir la prueba el día de mañana. Ya sé el horario y la materia que entra, pero no sé cómo meterme en el aula, ya que no sale inscrito el ramo. Le agradezco si me pudiese ayudar para no quedar atrasado. Muchas gracias. Y eso me lo escribió ayer. Y la prueba es el miércoles, no sé de qué curso es, pues no sé, tengo como 4 o 5 cursos. Por eso que lo estoy preguntando en cada uno de ellos. Entonces, no es el caso de ustedes, pues chiquillos, son como 14 o 15 que han estado, 16 que han estado sistemáticamente en mis clases, están al día, saben el procedimiento, salgo con, sé cómo, o sea, sabemos cómo trabajamos, saben que yo explico las cosas, me detengo, he hecho cosas aquí en la clase, ahora me di el trabajo de, porque esto es importante también lo de las simulaciones, porque aquí hay un 25%, es una nota, pues equivale a una prueba de cátedra y es de carácter grupal, entonces yo te tengo que explicar cómo se desarrollan, te expliqué dónde están, cómo se trabaja, pueden ser 4, 5 o 6 personas como máximo, hay un capitán, resuelve todo, me envía eso y son laboratorios y son preguntas que responder, pues y es una cuestión de carácter lúdico, ¿cierto? Trabajar con cosas y ahí tiene abajo lo que es la ley de Ohm, la potencia eléctrica, los circuitos serios y paralelos. Entonces, no debería presentar, le estoy mostrando también cómo se hace cómo se captan las pantallas, ¿cierto? Las cosas, un ejemplo, esto que yo di, ¿ya? Y así se conforman las cosas. Entonces ahí tiene usted, ya tiene, y aquí hay otro, mire, le voy a mostrar este Sí, que es de inducción electromagnética, eso ya es una de las últimas materias que nos falta por ver. La inducción electromagnética y Faraday Lenz. Ahí tengo que la variación del flujo, ¿cierto? En el tiempo me da como resultado una fe inducida.
y que esa fina inducida es proporcional a la variación del flujo con el número de vueltas que tenga la espiral. Y ahí está, ¿ves? Entonces usted va a incorporar un imán, aparece eso que está ahí. Entonces esto es una ley bastante volátil, que no se logra visualizar, pero a través de un experimento tú lo puedes ver. Te voy a mostrar esto que está aquí. Vamos a copiar. Y ahí tú lo pegas en el buscador tuyo. Te lo reconoce porque yo ya lo he visto. Esto no era lo que yo quería. Esperemos un poquito. Ah, sí. Mira, ahí está la ley de Ampère, ¿ves? No está respondiendo, pero obviamente aquí dice simulación sobre campo potencial. Todas estas cosas cambian semestre a semestre, cambian la forma. Vamos a pegar a intentar, habrá que verlo. Hay que esperar a que se carguen estos programas. Ahí está, ¿ves? Entonces te coloca un voltímetro. Toma el imán, ¿no es cierto? Y lo incorpora. ¿Ves? Interesante. La línea de campo, ahí están, la línea de campo magnético que no se ven, por eso es difícil que yo le pueda enseñar a usted lo que es el campo eléctrico, lo que es la fuerza eléctrica, lo que es el campo magnético, porque estas líneas que están en blanco son líneas invisibles. Usted puede ver un imán metálico, pero usted no ve esas líneas. Entonces usted puede rotar ahora la polaridad. Fíjese bien ahora lo que pasa. Mire. Vea cómo se deflecta la aguja del voltaje, ¿cierto? Entro con un sur, ¿ve? Y sale hacia el otro lado. ¿Qué pasa si yo doy vuelta a la polaridad ahora? La polaridad de cambio, ¿no? Ahora, si usted quiere colocar 2, entonces aumenta el flujo. Entonces, si usted se da cuenta aquí, el autor del problema lo que le quiere decir es cierto que depende también del número de vueltas, ¿o no? La deflexión, porque aquí tiene ¿cuántas vueltas? Tiene 4 y aquí tiene 2. Entonces la deflexión de la aguja es menor, porque depende del número de vueltas. Bien. Ahí está el N. Y N es número de vueltas. Y siempre hay un signo negativo que indica que la corriente inducida, ¿cierto?, va en sentido contrario a la propuesta. Esto es como el pololeo. Usted es el pololo, ¿cierto? Le presento un norte y aquí está la señorita su bolola.
Entonces cuando usted se acerca y están peleando, entonces dice, no, no quiero no quiero que te acercas, ándate. Entonces ya lo corre y cuando se corre, por favor, no me dejes. ¿Entiende? Entonces siempre se opone a la causa que lo produce. Ahí están. Entonces ahora si usted quiere una sola o quiere las dos, usted lo ve. No quiere la línea, no quiere el voltímetro debería tenerlo porque le indica el sentido de la aguja en cuestión. ¿Sí? Y tiene que responderme ciertas preguntas. ¿Qué le parece? Ahí está el equipo necesario, un galvanómetro de cero central, ¿qué es eso? La bobina de alambre, un imán, el cable de conexión. Introduzca el imán con polaridad norte-sur en la bobina, observe y registre su... Introduzca el imán con polaridad sur-norte en la bobina, observe y registre la observación. Introduzca el imán en el interior de la bobina, dirija en reposo el imán. Lo dejamos en reposo. Ahí vamos en la línea, ¿cierto? Y lo introducimos y lo dejamos quieto. ¿Qué pasa? No hay corriente inducida. La ampolleta no se enciende ni se prende. No se apaga ni se prende. Ahí está solita. Lo que importa entonces es el movimiento relativo bobina-imán. Mientras uno de los dos se esté moviendo, hay la presencia de una corriente inducida. Entonces, esta ley que yo voy a darle a conocer a usted en algún momento, que es de carácter cualitativo, usted la puede ver, ¿cierto?, al contestar estas preguntas, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? ¿Entiende o no? Entonces, ¿se imaginan ustedes que su clase de física lo hubieran hecho con este tipo de simulaciones? ¿Hubiese aprendido más o no? La ley de Ampère. Ahí también, pues la ley de Ampère, ¿ves? Invierte la corriente va para arriba, se generan líneas de campo, ¿eh? Ahí cambia la dirección, ¿ves? Hay una serie de situaciones. No sé. Hay una serie de situaciones que uno puede hacerlo. Entonces, si su profesor o profesora lo han hecho física con estas características, con estas simulaciones, yo creo que hubiese sido mucho más entretenido que haberlo hecho en cuestión. Entonces, ahí tiene para responder lo que yo le voy a preguntar. Pregunta, dudas sobre las simulaciones. No, ninguna duda, profe. Ya, ¿le queda más claro, más bonito, más entretenido? Sí, o igual he trabajado con el programa que trabaja usted, así que estoy acostumbrado. Ah, ya, perfecto. Pero no todo el mundo lo ha hecho. No, No, pues ves. En algunas sí. personas sí, otras no. Muy pocas personas porque los profesores no se preocupan de hacer estas cosas. Entonces esto es como un valor agregado a la situación. Bien, vamos a seguir trabajando. Entonces la prueba es el día jueves en el horario de clase. Yo le doy un poco más de tiempo ahí para que usted pueda resolver esas 15 preguntas. Este documento que voy a presentar ahora, que tiene que ver con resistencia serie paralelo, ya está en el aula virtual, también lo subí. ¿Ya? Ahora, esto no tiene que ver con las leyes de Kirchhoff. Yo las leyes de Kirchhoff no las voy a ver. Vale. ¿Ya? Las leyes de Kirchhoff las ven ustedes en lo que corresponde a su especialidad. Yo la veo con la gente de ingeniería. Ahí sí que las veo, ¿cierto? La ley de los nodos, que la suma de las corrientes que llegan o salen igual a cero, y la ley de las mallas, ¿cierto? Que al recorrer por completo una malla, la subida o bajada de potencial es igual a cero. Entonces normalmente tú te generas un sistema de 3 ecuaciones y con 3 incógnitas, la cual la puedes resolver, ¿cierto? Para calcular la corriente I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Y eso lo puedes hacer mediante sustitución, igualación o reducción, o también lo puedes hacer mediante Kramer. Si eso estuviese dentro de la programación, solamente dice circuito serie paralelo, ¿me entiendes? Entonces yo llego hasta acá, no, hasta esta parte. Así que lo que son las leyes de Kirchhoff, usted lo ve en su ramo de especialidad.
Por favor, la prueba del miércoles entra hasta capacitores. Todo lo que es electrodinámica, el movimiento de un electrón a través de un alambre que tiene una cierta resistencia, una diferencia potencial, un voltaje, todo ese tipo de cosas, eso no lo voy a preguntar. Entra lo que es todo lo que hemos visto hasta capacitores. Bien, vamos con los circuitos serie y paralelo. Acá lo que tengo dice: en la siguiente red en paralelo se calculan los siguientes puntos: la resistencia total, la corriente total, calcular la corriente I sub 1 en I sub 1 y I sub 2 y termine la potencia en cada carga y termine la potencia entregada por la fuente. Entonces lo primero que tengo que observar es que tengo una fuente de poder de 27 volts, dos resistencias de 9 y de 18 ohm conectadas en paralelo, que hay un punto que está conectado a tierra, ese voltaje de ese punto vale 0 y que establece una diferencia potencial y eso te lleva a una corriente, ¿cierto? En ese sentido, recuerda que nos quedamos con el valor práctico, con el sentido práctico de la corriente. Hay dos sentidos de la corriente: el sentido físico y el sentido práctico. El sentido físico me dice que los electrones se mueven de los puntos de potencial alto a los potencial bajo. Eso ya lo expliqué en varias clases antes de nuestras vacaciones. En cambio, ¿cierto? Nos quedamos con el valor, práctico, que la corriente va del valor negativo hacia el valor positivo en ese sentido. Y ahí llega un nodo y se subdivide en la corriente I sub 1, en la corriente I sub 2 que recorre la resistencia R2 y llegan a un punto común en el nodo, de tal manera que la suma de I sub 1 más I sub 2 te da la corriente total I sub T. Entonces la resistencia total es esa expresión, la multiplicación de la resistencia partido por la suma, o simplemente detecto que están en paralelo, entonces coloco 1 partido por R equivalente, un noveno más un 18avo, saco mínimo común denominador 18, 9 en 18 son 2, 2 por 1, 2, 18 en 18, 1, 1 por 1, 1, te queda 3 18avos, das vueltas, multiplicas cruzado, y te queda una resistencia de 6 ohm. Es decir, si yo estas dos resistencias las saco y las reemplazo por una de 6 ohm, la física sigue funcionando de igual manera. Es equivalente. Y la corriente total es el voltaje, los 27 ohms partido por la resistencia total te da 4,5. Entonces, aquí llegan 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Y ahí llega un nodo a un punto común. Y la corriente inteligente se subdivide proporcionalmente a los valores de la resistencia. Si es 4,5, esto podría ser 2, y esto podría ser 2,5, de tal manera que 2,5 más 2 te da 4,5, 4,5, 4,5. ¿Cierto? La suma de las corrientes que llegan a usar son igual a 0. Entonces la corriente total te queda 4,5, y como es por estar en paralelo ambas resistencias, este punto es común a ese punto, y este punto que está aquí es común a ese y a ese. Y por lo tanto se establecen 27 ohm, aquí 27 ohm, y aquí también 27 ohm, porque el voltaje para resistencia en paralelo es la misma. Y ahí está entonces el cálculo de la corriente. Usted coloca la corriente que pasa por la primera resistencia de 9 ohm, es el voltaje 27 ohm partido por su resistencia de 9 ohm, te queda 3 amperes, y para la otra, y sus 2, es el voltaje de 27 ohm partido por los 18, te queda 1,5. Y si tú sumas los 3 más 1,5 te da los 4,5 ohm. Y la potencia generada, tú puedes usar la potencia V por I, o puedes usar potencia V por I, o V cuadrado partido por R, o I cuadrado por R. ¿Cuál de las tres expresiones ocupa? La que tú creas conveniente, y eso va a ser de acuerdo a las condiciones que te imponga el problema. Las condiciones de entrada, los valores. Aquí se puede hacer por esto, claro, pero tienes que elevar el voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. Aquí tienes que elevar la corriente al cuadrado, multiplicarla por la resistencia, o simplemente aquí multiplicas V por I. Entonces aquí lo que se ocupa, lo más fácil, para que se va a estar complicando, ¿cierto? Tiene la corriente que pasa por la R1, que son los 3 amperes, y por acá pasa 1,5, de tal manera que llegan los 3, 1,5, entonces usted multiplica el voltaje, que son 27 por el valor de la corriente I1. Ahí está, los 3 y los 1,5 por los 27 le queda 81 y 40,5 watts, que serían las potencias individuales, pero si usted quiere la potencia que te da el sistema, ¿cierto? Es la suma de las potencias parciales. Y la potencia entregada también puede ser calculado como la corriente total por el voltaje, 4,5 por 27, 121,5 watts.
por lo que la potencia total es de 121,5 watts, algo similar a la suma de las potencias individuales en cada resistencia. Por lo tanto, la potencia total en un arreglo de resistencia en paralelo es igual a la suma individual de las potencias de cada resistencia. Preguntas, dudas, consultas. Preguntas, dudas, consulta. Ninguna por ahora, profe. Ya. Aquí te tiene tres resistencias. Tiene la resistencia equivalente o la total de 8 ohm y tiene una resistencia de 12 ohm. Entonces usted quiere saber el valor de R1. ¿Para qué? Para que la suma de ambas te dé total a la de 8. Entonces hay que saber eso ahora. Obviamente estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Entonces tiene la de 8 y la de 12. Para encontrar la resistencia equivalente es 1 partido por la suma de todas ellas, o también 1 partido por R total es 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Y ahí despeja R1. Este está sumando, pasa restando, y le queda 1 partido por R1, que es equivalente a 1 partido por R total, que es 1 octavo, menos 1 partido por 12. Entonces le queda 1 octavo igual a menos un doceavo. Entonces aquí lo que uno podría hacer es sacar el mínimo común denominador. 12 por 8 son 96. Entonces le queda 96. 8 en 96 son 12. 12 por 1, 12. 12 en 96, 8. 8 por 1, 8. Entonces le queda 12 más 8 serían 20 partido por 96. O sea que la R1 sería 96 dividido en 20. Y 96 dividido en 20 sería 4,8. Fuera la otra. Son 20. Eso le queda 0,20. Le queda 23,8 ohm. O simplemente lo que hace, divide usted 1 partido por 8 en su calculador y le queda 0,125 y le resta 1 partido por 12, que es 0,083, y eso le queda 0,042. Y de aquí despeja el R1, pues el R1 está aquí y le queda, ¿cierto?, 1 partido por 0,042 y eso le queda 23,8. Y eso yo lo aproximé a 24 ohm por el número de decimales que uno tiene de pérdida. Es decir, en este circuito, para que eso le quede una resistencia equivalente de 8 ohm, yo debería colocar aquí una de 24 y aquí una de 12 para que dé la resistencia total en cuestión. Preguntas, dudas del problema. Por el momento no, profe. Ya. Hice la consulta para todos, pues si hay alguien me quiera consultar alguna cosa. Aquí tenemos otro circuito donde hay 3 resistencias. ¿Cómo están conectadas esas resistencias? ¿En serio o en paralelo? En paralelo. En paralelo, ¿no? Entonces usted tiene 45 volts, por lo tanto aquí entre estos extremos hay 45 volts. Aquí entre la R2, entre ese punto y ese punto hay 45 volts, y entre ese punto y ese punto hay 45 volts. Entonces aquí la corriente que se genera, ¿cierto?, llega acá y una proporción de la corriente se va por acá, otra proporción de la corriente se va por acá y otra porción de la corriente se va por acá. De tal manera que las 3 flechas llegan aquí a un punto común y da lugar a la corriente que me entrega la batería o la FEN. Se subdivide proporcionalmente a los valores de la corriente. ¿Por dónde se va a ir mayor cantidad de corriente? ¿Por la de 8, la de 15 o la de 20? La de 8. Por la de 8, ¿cierto? Porque le pone menos resistencia a su paso. Entonces aquí están conectadas, calcula la resistencia total equivalente, determinar la corriente total suministrada por la batería y cuál es la corriente que circula por cada aparato. Entonces aquí el problema es lo mismo, ¿cierto? Este problema es más completo que los anteriores, como en este ejemplo vemos que nos piden
mezclar la ley de Ohm para ciertos valores, como la corriente en cada aparato o la corriente total. La solución es muy fácil, realizaremos paso a paso. Obtener la resistencia total equivalente, obtener la corriente total en el circuito, obtener la corriente de cada resistencia. Los datos son 8, 15, 20, 45 volts. Y para la resistencia total, ¿no es cierto? 1 partido por la R total, 1 octavo más un quinceavo más un veinteavo. Si tú divides 1 partido por 8, te queda 0,125. 1 partido por 15, 0,066. Y 1 partido por 20, 0,05. Lo cual te da lugar a 0,242. Multiplicas cruzado y eso te queda finalmente 1 de 4,14 ohm. Es decir, en vez de colocar estas 3 resistencias como están conectadas, coloco una de 4,14 y la física sigue funcionando de igual manera. Para obtener la corriente total, usamos la ley de Ohm. El voltaje total es el producto de la corriente total por la resistencia total, y de ahí despejamos y sabemos que están en paralelo, así que el voltaje es el mismo para la resistencia de 4,15, la total 4,15, 45 partido por 4,15 te da 10,87 amperes. Y si usted quiere la corriente en cada una de ellos, coloca los voltajes, que son 45, 45, 45, y los valores 8, 15 y 20. Eso te queda una corriente de 5,625 amperes por la de arriba, por la del medio 3 amperes, y por las abajo, ¿cierto? 2,25 amperes. Y si tú sumas estas 3 corrientes, te da 10,87 amperes, que sería la corriente total en el circuito. Entonces, con esos resultados, por la resistencia total, la corriente total y las corrientes en cada una de ellas, tú puedes calcular también las potencias en cuestión. Y esos eran los resultados en cuestión. ¿Preguntas de este problema? No, ¿Listo? No. Ya. Aunque hubiera usado el otro método para sumar para calcular la resistencia total. Sí, pues claro, la multiplicación de todas ellas partido por la suma también se puede hacer, pues. Claro, Mm. pero yo te muestro otros caminos alternativos, que es lo que muestra la teoría. Lo otro ya es un valor que ya está sintetizado, entonces yo te demuestro cuál es el valor, cómo deberías comenzar, pero si tú lo quieres hacer de otra manera, la práctica te va haciendo que llegas al mismo resultado. ¿Ya? Aquí se Ya. tiene un circuito mixto donde tengo una resistencia, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas dos están en paralelo, la R2, R3, la R5 y la R6 en paralelo, y finalmente tengo conectadas ellas en serie la R1 y la R4, y la diferencia de voltaje entre todas ellas de 110 volts. Entonces hay que calcular para cada resistencia su corriente, voltaje y potencia individual. Entonces empezamos por encontrar la corriente total, calculamos la resistencia equivalente en todo circuito. Aquí lo que tú me estabas preguntando, Francisco, ahí voy, la multiplicación entre estas dos, entre esas dos que están ahí, ¿cierto? La de 12,5 y la de 50, la multiplicación de ellos partido por la suma, le queda una de 10. Entonces le quedó la R7 que estaba solita y tranquila, no la molestamos, y calculamos el equivalente de 10. Y 20 partido por 2 le queda 10 amperes. Y luego sumamos toda la resistencia. Aquí tiene una de 20, una de 20, ¿cierto? Y eso le queda, aquí le muestro la otra posibilidad, 1 partido por el equivalente, 1 partido por 12,5 más un cincuentavo, le queda 625, 12,5 en 625, le queda 50 por 1,50, y 50 en eso son 12,5, por 1, 12,5, eso le da 62,5 partido por 625, de tal manera que la R equivalente son 625 partido por 62,5, y eso da una resistencia equivalente de 10, que es el mismo resultado que aparece acá. Y en paralelo estas dos, ¿cierto? Serían 2 veinteavos dividido, ¿cierto? 20 dividido en 2, le queda una de 10. Que está ahí. Pero yo le demuestro aquí que da un veinteavo, le queda 2 veinteavos, y eso 20 dividido en 2 le queda, da vuelta porque estaba 1 partido por eso, le queda 10. Y la resistencia total entonces le queda en 6. 1 más 10 son 11, 12 más 10, 22. Entonces usted tiene 22 ohm y un voltaje, ¿cierto?, de 110 volts. Entonces usted puede aplicar a la ley de Ohm, tiene que la corriente es el voltaje total, 110 partido en 22, le da una corriente de 5 amperes.
Si yo me devuelvo arriba, entonces la resistencia por acá le da una corriente de 5 amperes, el positivo negativo, 5 amperes, 5 amperes. Llega ahí a eso no, y aquí se divide de tal manera, proporcionalmente eso tendremos que determinarlo, de tal manera que la suma le da una de 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y acá como estos dos valores son iguales, entonces le da lo mismo a la corriente, se subdivide en dos partes iguales, 2,5, 2,5, de tal manera que esto le queda 2,5 más 2,5 le da 5, 5, 5, 5. Entonces, lo único, ya tengo las resistencias y tengo las corrientes que pasan por la R1, la R4, la R5 y la R6. Y por eso podría aplicar, ¿cierto?, que es la ley de Ohm, voltaje igual a I por R. Lo que me falta es determinar cómo se subdivide aquí las corrientes en las resistencias de R2 y R3. Entonces, para calcular los voltajes, las potencias individuales, el voltaje, coloco I por R, 1 por 5, 5 volt, y calculo inmediatamente la potencia, ocupando la relación B por I, más práctico, 5 volt por 5 amperes, 25 watts. Entonces, la resistencia esta que está acá, la conozco en forma integral. Conozco su voltaje, y conozco su potencia, y conozco su resistencia. Está totalmente determinada. Igual cosa con la 4. Para R4, como su valor es igual a R1, y al estar en serie, tiene el mismo valor de la corriente, tanto en el voltaje como su potencia. Entonces 5 volt. Entonces esta resistencia que está acá, está totalmente determinada. Conozco su voltaje y conozco su potencia, que es equivalente a esto porque tienen el mismo valor y están conectadas en serie. Y ahora, ¿cierto?, pasamos a la resistencia en paralelo. Comenzamos con R2 y R3, que son esas dos, 12,5, un 50avo. Como sabemos, es un arreglo en paralelo, la corriente se divide, pero el voltaje se mantiene, por lo que a partir de su equivalencia, esta sería, en serie sería 10 ohm. Podemos obtener entonces el voltaje de la siguiente forma. Voltaje igual a I por R, 10 ohm por 5 amperes te queda 50 volts. Y a partir del voltaje común para cada resistencia calculamos la corriente individual y ahí su potencia. La corriente, ¿cierto?, del voltaje partido por R2, 50 partido en 12,5 te queda 4 amperes, y la potencia V por I, 50 por 4, 200 watts. Y para la R3, ¿cierto? Ahí está la R3. Tenemos que la intensidad de corriente de voltaje partido por su resistencia, 50 partido por 50, 1 amperes, y la potencia 50 watts, 50 por 1. Y repetimos el mismo procedimiento para la R5 y R6. Calculamos voltaje a partir de su equivalencia en serie. Voltaje igual a I por R, 10 por 5, 50 volts. Y ahora calculamos la corriente y la potencia para cada resistencia en paralelo. Voltaje 50 partido por 20, 2,5, y la potencia, ¿cierto?, 50 por 2,5, 125 watts. Y la otra también tiene el mismo valor, ¿cierto?, de su resistencia 20, el voltaje son 50, 2,5, y su potencia 125 watts. Y eso tú lo puedes asumir en la siguiente tablita, ¿cierto? Tú colocas, calculas la potencia total. Voltaje es igual al voltaje total que nos entrega la fuente por la corriente que circula por ella, 110 por 5 amperes, te queda 550 watts. Tienes los valores de la resistencia, los voltajes asociados a cada uno de ellos, las corrientes en cuestión. Y aquí ocupa el raciocinio P, para la potencia B por I. 5 por 5, 25. 50 por 4, 200. 50 por 1, 50. 5 por 5, 25. 50 por 2,5, 125 watts. Y 50 por 2,5, 125 watts. Si tú sumas las potencias parciales, te queda 550 watts. Preguntas, duda, consulta. Eso en el laboratorio uno normalmente lo hace con un multitester, ¿no? Hay una simulación que la va a tener que hacer usted, tanto serie como para paralelo. Y en el problema 5 acá, dice determinar el voltaje que provee la fuente. Aquí está la fuente poder, no sabemos su voltaje. Si existe una corriente de 60 miliamperes, 60 miliamperes, 60 miliamperes, 60 miliamperes, y ahí se subdivide, etcétera, etcétera, de tal manera que puede llegar a los 60 miliamperes. Esta es de 1 kilo ohm, 3 kilo ohm, 8,2, 160, 51 y 130.
16, 75, 82 y 150. Entonces vamos a empezar por reducir la R6 y la R7. Estas dos están conectadas en paralelo. Entonces te queda 1 partido por 82 más 1 partido por 150. O la multiplicación de 82 por 150 más la suma de 82 más 150, la cual te da 53,01. Ahora vamos a quedar, ¿no es cierto?, la equivalencia de la resistencia R6 y R7. Entonces ahí tenemos la R7, la R6 y R7, es suma, ¿cierto?, con la R5 y la R4. Entonces te queda aquí la R4 más la R5 más la equivalente, porque las tres están conectadas en serie. Entonces eso te da lugar a la R4 son 16 más 75 más 53,01, te da 144,01. ¿Ya? Y enseguida, ¿cierto?, nos quedó aquí RA y luego vamos a trabajar la rama del medio. Y la rama del medio, ¿cierto?, tengo dos resistencias de 8,2 y 160 que están en serie. ¿Y qué se hace para ello? Se suman 8,2 más 160, te queda 162,8, que es la RB. Y ahora hacemos en paralelo la resistencia RA y RB, ¿cierto? Estas dos en cuestión. Entonces te queda RAB es la multiplicación de la resistencia partido por la suma de ella, 144,01 por 168,2 partido por la suma de ellas dos, te queda 77,58. Y ahora vamos a revisar la R9 y la R10, un 51avo y un 130avo. O la multiplicación de la R9 por la R10, 51 por 130, partido por la suma, te queda 36,62. Y ahora, ¿cierto?, todas las resistencias están en serie, porque esta está en serie, aquí también me queda una en serie, aquí también una en serie, y sumamos todas ellas. La resistencia total R1 más R2 más la resistencia RAB más la resistencia R6, te queda 414,2 ohm, que es la resistencia total. Y tienes la corriente que son 60.000 amperes, así que el voltaje es igual a la corriente 60 por 10 elevado a la menos 3 amperes, que son los 60.000 amperes, por la resistencia total 4.414,2 ohm, lo cual te da lugar a un voltaje de 246,85 volts. ¿Preguntas, duda, consulta? Y por último había un problema tarea, pero ese problema tarea lo resolví para el paralelo anterior, así que este también lo voy a hacer. Tengo un voltaje, una fuente poder de 45 volts, y hay resistencias R6, R3, R2, R1, R4 y R5, entonces aquí vamos a tener que trabajar. Y en paralelo R6 y R3, estas dos que están aquí. Entonces tengo la multiplicación de 820 por 430 partido por la suma de 820 más 430, te queda 1250, y la multiplicación te queda 352.600. Y de ahí despejas 1 partido cruzado, te queda 280, no multiplicas cruzado, ya está listo ya, te queda 282,08. Es decir, aquí te queda una de 282,08. Y en serie la R2 y la R6-3. Estas dos, con la equivalente a estas dos, te quedan en serie, y si tú las sumas serían 3,3 ohm más los 282,08, te queda una de 285,38. ¿Ya? Y como ahora están en paralelo, la R2, la R6-3, la R1, R4, R5, ¿cierto? Entonces ahora se pone 1 partido por la R total, 1 partido por 285,38 más 1 partido por 1,5 más 1 partido por 6,2 más 1 partido por 120, lo cual te da lugar el primero, la primera fracción, 3,504 exponente a la menos 3, dividido por 1 partido por 1,5, 0,666, más 1 partido por 6,2, 0,1612, más 1 partido por 120, y eso da lugar a 0,8390. Multiplicamos cruzado y te queda 1,1918. Y luego de la ley de Ohm, y ya tienes la resistencia total, el voltaje de la fuente es la corriente por la resistencia total, de ahí despejas la corriente, el voltaje de la fuente 45 volts por la resistencia total, 1,1918 ohm, lo cual te da una corriente de 37,75 amperes. Y ahí está la secuencia lógica, como uno va decrementando, ¿cierto?, los valores en cuestión. Preguntas, dudas, chiquillos. Consulta.
¿Aló? No, profe. Ya. Entonces, señorita Francisca, hasta aquí yo llego hoy día con lo que son los circuitos serie paralelos y nos vemos el día jueves a las 2:30. Yo abro la apertura, le explico lo que es la prueba y usted me la responde dentro de cierto horario y yo los dejo trabajando solito el jueves. ¿Les parece? Llega Sí, solamente profe. llega solamente hasta capacidad eléctrica. Todo esto que te he visto, la resistencia eléctrica, el voltaje, la intensidad de corriente, serie, paralelo, esto no entra para la primera prueba. Esto queda para la segunda prueba, ¿está claro? Sí, profe, está claro. Ya. Ya, perfecto. Entonces nos vemos, avísele a los demás que no estuvieron hoy día que el jueves es la prueba. Por favor. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Yo, profe. Chao, chao. Gracias.